gobierno de la provincia de Buenos Aires se reunió en paritaria con los gremios docentes y también con los estatales. Recordemos que hace varios días que desde el gobierno se viene diciendo que no se va a tratar el tema salarial. Pero estamos en compañía de Roberto Baradel, que es el secretario general de SUTEBA. Buenas noches y gracias por venir. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo salieron de la reunión? Bueno, valorando la paritaria, dimos un paso muy importante que es en cuanto a la estabilidad laboral de miles de docentes de educación superior, de adultos, de formación profesional, inclusive en adultos que ahora se están haciendo unas reformas estructurales. Hemos planteado claramente la necesidad de que no se vulneren derechos adquiridos y quedaron plasmados en la paritaria, en protección al trabajo de los docentes, la recategorización de escuelas, y que esto implica más personal en estas escuelas que están recategorizadas y por el otro lado un incremento para el personal directivo por el tema de la categoría de la escuela y para aquellos que se estén por jubilar que van a cobrar la jubilación conforme a esta nueva categorización de la escuela. Y algunas cuestiones de salud laboral que habían quedado pendientes, como que no se le daba la titularidad a muchos docentes porque no se le había hecho el apto psicofísico, ¿no? Entonces esto quedó subsanado, se le va a dar la titularidad también a cientos de docentes que tenían esta dificultad. ¿Y fue una paritaria con un no rotundo de salarios? No, de ninguna manera. Nosotros, terminado esto, hemos planteado claramente la necesidad de que se convoque a la Comisión Técnica Salarial, también a la Comisión de Salud Laboral y de Condiciones Laborales, pero específicamente nombramos Comisión Técnica Salarial ¿para qué? Terminar con las sumas en negro, incorporar las sumas que están por fuera del salario básico al mismo. No hubo un no rotundo, como se venía escuchando por parte de algunos ministros y demás. Estaba presente el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, el ministro Mario Porto, y por Economía fue Nora de Lucía, no estaba el ministro Arlía, pero no escuchamos un no rotundo. Es más, estamos esperando una respuesta al planteo que lo receptaron y quedaron en dar una respuesta. Esperemos que esa respuesta sea positiva. ¿Y esa respuesta va a ser en la próxima paritaria? ¿Se habló de plazos? No se habló de plazo, nosotros lo planteamos de forma inmediata, así que vamos a seguir trabajando. Seguramente en el transcurso de esta semana, la semana que viene, ya pediremos las reuniones correspondientes para que esto se empiece a avanzar. Va a ser una nueva insistencia por parte de los docentes. Tengamos en cuenta que hay que destacar que la insistencia que tuvieron para que esta paritaria sea convocada, porque no quería saber nada Daniel Scioli de hacerlo antes de las elecciones de octubre. Así que un paso importante dieron. Fue un paso importante en cuanto a estabilidad, que inclusive yo como secretario general de la CTA de la provincia destaco y apoyo el tema de la lucha de los estatales porque todavía no han podido alcanzar los niveles de estabilidad en cuanto al el pase a planta permanente de muchos trabajadores precarizados. En esto los docentes hemos podido avanzar, que es muy importante, pero también es muy importante el otro aspecto. Por eso, como bien decías, había una negativa a la convocatoria paritaria, insistimos, acá la paritaria se dio, es muy importante, vamos a seguir insistiendo con el otro punto de discusión. Y si bien estas respuestas todavía no son lo suficientemente positivas, como ustedes están esperando a nivel recomposición salarial, sí hay que reconocer que ustedes están bastante tranquilos, no hubo un paro en todo el año. No hubo. Por nosotros hay que tener en cuenta que el aumento que conseguimos nosotros a principio de año fue de una sola vez, ¿no? Fue el 27%, de una sola vez, que hay otros gremios que consiguieron el 30%, otros el 25%, otros el 24%, pero fueron en 2 o 3 partes. Nosotros en ese momento, el Frente Gremial se puso muy firme en que fuera de una sola vez. Esto se dio, por eso creemos que es un buen momento para discutir la incorporación de las sumas al básico, porque esto supone una recomposición de por sí. Claro. Porque si las sumas que están por fuera del básico se incorporaran al básico, se recompone el salario, ¿cómo? Aquellos por la jerarquía, por la antigüedad y por aquellos docentes que tienen ruralidad. Entonces, vamos por esto para así el año que viene discutir en porcentajes de aumento nuevamente, ¿no? ¿Y a cuánto ascendería el salario de un docente al básico? Bueno, nosotros, el salario básico apenas supera los 1.300 pesos, con 2.400 que es el salario inicial, o sea que toda esa diferencia que está planteada está por fuera del salario básico, que nosotros tenemos que ver cómo se van incorporando. Con una suma en negro de 110 pesos, con 165 pesos de incentivo docente y con otra serie de sumas que no son en negro, pero que no incorpora el salario básico. Todas esas nosotros pretendemos que se blanqueen. Y en este punto también le hemos planteado la necesidad de discutir el tema de asignaciones familiares, porque estamos de acuerdo con el aumento que dio la Presidenta y con el aumento que anunció la provincia que va a dar de las asignaciones. Lo que no estamos de acuerdo, porque es discriminatorio y es insuficiente, la elevación del tope de 4.800 a 5.200. Porque en el caso de los docentes... ¿No debería haber un tope? Para nosotros no debería haber un tope, el salario familiar se tiene que considerar universal.
En el caso de los docentes, de 72.000 docentes con hijos menores de 18 años, 36.000 no cobran un solo peso de salario familiar, o sea, el 50%. Es un tema que hay que discutir fuertemente, el tema del salario familiar. Y te quería comentar una novedad, si me permitís. Hay un fallo de la justicia en el día de hoy, cuando salimos de la paritaria, que le ordena al IPS pagarle a los afiliados jubilados a SUTEBA, pagarle a valores actuales en la retribución especial. Entonces, ya hay un fallo, este es un fallo que llegó un poco más tarde porque nosotros decidimos agotar la vía administrativa previamente, lo que le da mayores fundamentos y solidez al reclamo de la discusión de fondo en la justicia. Sí. Pero hay otros fallos, uno de Frejedba que había presentado, hay otro que había presentado la Federación de Educadores Bonaerenses y la Suprema Corte de Justicia, que a sus propios empleados le va a pagar la retribución especial a valores actualizados. O sea que yo, como secretario general de la CTA, le estoy pidiendo una reunión a Alberto Pérez y al director del IPS, al presidente del IPS, para que le paguen a todos los trabajadores estatales y a todos los docentes, sin discriminación, estén afiliados o no al sindicato que estén afiliados, a valores actualizados. Son 10.000 trabajadores de la provincia que se les cercenó su derecho en su momento y que hoy se le tiene que pagar plenamente. ¿Y eso sería ahora? Ahora, porque el 21 empezaban a pagar, así que a los afiliados de SUTEBA en este caso le tienen que pagar a valores actuales. Bueno, es una buena noticia. Es una muy buena noticia, sí. Por eso íbamos a querer extenderlo a todos los trabajadores, docentes y estatales, que puedan cobrar a valores actuales. Baradel, ¿se hace difícil negociar con Scioli? Bueno, digo con Scioli, con sus funcionarios, ¿no? No, yo creo que, a ver, toda negociación es compleja en sí misma por las diferentes miradas. A veces veo que hay algunos funcionarios que no tienen dimensión ni conocimiento cabal de la paritaria y a veces se asustan un poco, ¿no?, con el tema del mecanismo de la paritaria. Y creo que el mecanismo de la paritaria es el mejor mecanismo en términos de negociación que hemos podido encontrar para resolver el tema de nuestros derechos. Por supuesto que cuando no hay un acuerdo y hay una cerrazón y nosotros creemos que el reclamo es justo, no tenemos duda de convocar una medida de fuerza. Claro. Pero se han hecho excepcionales cuando la paritaria funciona bien. Cuando la paritaria no funciona, entonces empiezan a jugar las medidas de fuerza en otras características. Por eso creo que hay algunos funcionarios del gobierno de Daniel Scioli que tendrían que tomar más seriamente el tema de la paritaria. Hay otros, nobleza obliga a decir que sí la toman seriamente y por eso se ha podido avanzar en este marco de acuerdos paritarios. Ahora, el tema de las paritarias da la sensación de que siempre es para pedir un aumento salarial y en realidad son muchos los temas que se debaten. Son muchos los temas que se debaten. El tema de la estabilidad es fundamental, claro. Recategorizaciones, índices salariales de los docentes, el tema de la formación, que no se afecten derechos, cuestiones de salud laboral que tienen que ver con el tema de los docentes. Son muchísimos los aspectos, la reglamentación del puesto de trabajo y cómo se deben desarrollar en cada uno de los ámbitos, los docentes, qué corresponde, qué no, la participación nuestra en el tema del diseño curricular, toda una serie de cuestiones que son muy importantes, que muchas veces... es el único espacio además, ¿no? Ese espacio, y hay otro espacio que se llama cogestión, que tiene que ver ya con decisiones de la administración del sistema educativo, que la ley sabiamente nos da participación a los gremios para discutir con el director general de Cultura y Educación algunas resoluciones que hacen en cuanto a directivas de funcionamiento del sistema educativo. Pero en esto, en cuanto al tema de derechos, es un espacio altamente jerarquizado por el trabajo que venimos haciendo nosotros. Nosotros no somos reclamadores de salario. Defendemos los derechos de los trabajadores de la educación integralmente con el salario, que para nosotros es fundamental el salario, porque también, además de ser un derecho del trabajador, es una variable de educación de calidad, tener un buen salario, pero además hay otra serie de aspectos que hacen integralmente a la función docente, que los debatimos en las paritarias y vamos conquistando derechos que no teníamos o recuperando derechos que teníamos y habíamos perdido. Baradel, para finalizar, seguramente la próxima paritaria va a ser la última del ministro Oporto, porque después ya pasaría a la legislatura. ¿La conoce a la flamante ministra, Silvina Birs? La conozco, hemos participado de un panel de debate, de qué significa educación de calidad. Y bueno, veremos ahora cuando asuma. Es un sistema complejo, es el 40% del sistema educativo nacional. Sí. Hay 135 distritos, ahora con Lezama. Bueno, un frente gremial que no es fácil en la discusión, es verdad,
pero es absolutamente serio y comprometido con la educación pública. Así que bueno, vamos a ver los pasos que da la ministra. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vamos a la última pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando de una posible modificación a la ley 10.430 que permitiría que el Estado nombre a mayores de 50 años en la administración pública.